Muy bien, Pedro, ¿cómo estás? Muy buenos días. Pues sí, es un tema complejo, sobre todo cuando uno analiza, Pedro, el contexto internacional, qué está ocurriendo con la industria de la energía. Pues tú sabes, Pedro, bien que en el mundo pues hay una disminución en la demanda de hidrocarburos. ¿Por qué? Porque hay un aumento de la demanda por energías limpias. Eso es lo que está ocurriendo en el mundo. Por el otro lado, sabemos que las refinerías mexicanas, en el caso de las refinerías mexicanas, hace un par de años utilizó menos de la mitad de la capacidad instalada de las refinerías mexicanas. Es decir, con las refinerías actuales, pues podríamos aumentar la producción de refinados. Entonces uno se pregunta, ¿necesitamos otra refinería? Y además, Pedro, un tema importante es que la refinación del petróleo, pues es, todos lo sabemos, la etapa menos rentable de la cadena de valor para una empresa como Pemex. Entonces Pemex tendría que concentrarse en los temas de exploración y producción de petróleo. Además, bueno, pues ya vimos, al ver que estas 4 empresas internacionales pues no ofrecieron lo que buscaba el gobierno en cuanto a costos y tiempos, pues que los costos de inversión y los tiempos de construcción para un proyecto como esta refinería pues son muy altos, son volátiles y bueno, además si por un lado nos han dicho que la producción de crudo en México ha caído en los últimos años, pues Pemex tendría a lo mejor que importar petróleo para abastecer a la nueva refinería. Entonces, cuando uno analiza estos temas desde el punto de vista internacional e interno, bueno, pues se pregunta si es una buena idea o no el hecho de que a fuerzas se tenga que construir una refinería que no tiene una alta probabilidad de éxito. Habíamos hablado de un costo de 160,000 millones de pesos. Y estamos viviendo, platicamos la semana pasada, Pedro, tú y yo, que había un tema de menos ingresos presupuestarios, había un tema de cuestionamiento del crecimiento, si se estaba recortando las cifras. Vemos que la Secretaría de Hacienda recorta los gastos para este año, para 2019, entonces la pregunta es, pues, si tiene viabilidad financiera. Yo creo que lo que es interesante es la noticia que se dio hoy del acuerdo con bancos internacionales, ingleses, japoneses, bueno, pues de apoyar la situación financiera, mejorar la situación de Pemex. Yo creo que eso sí tenemos que hacerlo. El tema de la refinería, pues es más cuestionable. Nos anunciaban hace unos días el Instituto Mexicano de la Competitividad, Pedro, que había creado un modelo financiero de la refinería. Hizo una simulación de esas complejas donde estudió 30,000 escenarios, Pedro, el INCO, para analizar el tema de los flujos financieros, de los márgenes de refinación, pues de la inversión total, del tiempo de construcción, de los gastos operativos. Y ese análisis del Instituto Mexicano de la Competitividad concluyó que en el 98% de los escenarios, de los 30,000 escenarios, pues el proyecto de inversión en la refinería de Dos Bocas pues genera más costos que beneficios. Es decir, aquí si tratamos de generar valor, de construir valor para Pemex, pues no se da cuando se hace todo el análisis muy serio. Entonces vemos un tema de grave crisis de las finanzas públicas para el país, y lo que necesita Pemex en este momento pues es presentar ante la comunidad nacional de inversionistas, para mantener el grado de inversión, pues un plan de negocios creíble, razonable, que Pemex tenga una estrategia para generar valor y no para destruir valor. Entonces es importante considerar que en un mundo globalizado, en un mundo moderno, como mencionábamos, con energías limpias, pues también hay otras opciones, Pedro. Yo creo que para lograr el abasto en el mercado de gasolinas y de diésel, hay que invertir en logística, hay que invertir en almacenamiento de combustibles. Es importante pues recuperar esa viabilidad financiera de Pemex en exploración y producción. Se pueden hacer otras cosas y no necesariamente aferrarnos a la idea de construir una refinería ahí en Dos Bocas. Ahora, lo lamentable de todo esto, Javier, como lo estoy viendo, es que la refinería va porque va, es decir, es una operación me canso ganso, ¿no? De
de que no obstante todas las opiniones de todas estas instancias, nos tocó platicar con el director de análisis del INCO hace unas cuantas semanas y nos decía, es que por ningún lado sale, como tú bien aquí lo estás apuntando. Además, bueno, Pemex ya tiene una alianza, por ejemplo, con Shell, tienen en una refinería que se llama Deer Park, en Texas, es muy eficiente, creo que es la mejor refinería de todo el sistema de Pemex, y bueno, pues ese es el tipo de acciones, de alianzas, de estrategias que se pueden hacer, pues asegurando que la capacidad de refinación internacional la podamos aprovechar. Yo creo que hay otro tipo de estrategias que podríamos ver para que esto funcione. Sí, por supuesto que sí. Bueno, incluso cuando se refirió en algún momento en la escasez de gasolinas, el presidente de la República dijo, y sí, desafortunadamente tenemos que hacer inversiones de los Estados Unidos. Justo se refería a esa refinería de Deer Park, que por otro lado podemos saber que ahí hay una intervención directa de dos tipos de capital que nos llama la atención, uno es de la familia Bush y otro de la familia Salinas. Entonces con ello, claro, el presidente pues no está muy de acuerdo con este tipo de importaciones, quiere darle a México una autonomía que me parece bien, pero tenemos 5 refinerías que en este momento están dando un máximo de un 30%, la máxima, y de un mínimo de 12%, la que menos, sobre lo que tendrían capacidad, y nos vamos sobre una hiperrefinería cuando, fíjate Javier, y tú lo sabes mejor que yo, en la estrategia de refinamiento de combustibles en los Estados Unidos ya no se hacen macro refinerías, se hacen micro refinerías multiregionales para abastecer a mercados en su entorno. Esto da mayor viabilidad, más diversidad de capital, más formas de asociación y una autonomía, que es lo que sí se requiere. Y fíjate a qué precios de venta llegan ellos y a qué precios de venta llegamos nosotros. Así es, y como por ahí decía uno de los analistas de los temas energéticos, muy prestigiado, decía pues cuando 4 de las compañías de ingeniería más importantes del mundo te dicen que construir una refinería con ese presupuesto y con esos tiempos pues no es posible, pues es misión imposible, ¿no? Entonces es un tema muy muy complicado en el cual pues sí es importante la autosuficiencia y sí es importante a lo mejor el pensamiento ahí y los temas ideológicos, pero aquí estamos hablando de algo muy delicado, sobre todo cuando tenemos una compañía como es Pemex que tiene pues más de 100,000 millones de dólares de deuda, ¿no? Sí, o cuando llega un señor como Omar Yáñez, pistola en mano, para decir que regresa el control naviero de lo que tenía de oceanografía. O sea, son cosas que a veces te pones a pensar en dónde está este ejercicio del Estado de Derecho en México y en dónde hasta este momento estamos viendo una regresión a un México que ya vivía en mi infancia y en mi juventud, el México del gobierno todopoderoso que intervenía en todo y que no dejaba, o sea, era exclusivo y excluyente. Es todo para acá. Nosotros aquí controlamos todo y que nadie se meta en nuestro juego. Es lo que estamos viendo, es un déjà vu de algo sucedido a mitad del siglo pasado. Lo estamos viendo con trenecitos y con cositas que, macro refinerías y con asuntos que pues no van de acuerdo con nuestros tiempos hasta donde lo estamos viendo. Y así es, y hay que invertir pues en infraestructura de transporte y almacenamiento de gasolinas y diésel. Yo creo que ese es el camino, que necesitamos recuperar una estrategia muy seria. Vamos a propiciar la competencia en los sectores del transporte de hidrocarburos, de los minoristas de gasolinas. Pues yo creo que hay que fomentar la eficiencia energética, Pedro, en este campo. Sin duda alguna, Javier, cuando sale en 2 años el primer modelo masivo de la Volkswagen eléctrico, y cuando dicen que para el año 2030 todos los vehículos producidos por la armadora alemana van a ser eléctricos, todos. Yo entiendo que de aquí a que termine la era del petróleo no nos podemos quedar con los brazos cruzados, tenemos que hacer algo, pero estos proyectos de los que estamos hablando tú y yo son proyectos de largo plazo con recuperaciones iguales, ¿no? De largo plazo, que pudieran marcar la puntilla, así la puntilla,
para una empresa técnicamente quebrada como lo es Petróleos Mexicanos, que es la empresa petrolera más endeudada del planeta Tierra. Así de sencillo. Mi querido Javier, te mando un abrazo como siempre con mi cariño, Javier Treviño. Igualmente, Pedro, buenos días. Gracias, buenos días, Javier Treviño, con su análisis sobre esta refinería de múltiples bocas.